Dale, Darí. Bien, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a este nuevo conversatorio del Grupo de Estudio de Rugby de América. Acá estamos varios integrantes, algunos presentes en la charla, otros conectados en viajes, particularidad que suele tener este grupo, que a veces nos encuentra o sentado en la computadora o en un club o viajando. En el día de hoy tenemos la charla de velocidad en deporte de conjunto del licenciado Ignacio Sirigman, creo que lo pronuncié bien, ¿sí? Que es licenciado en alto rendimiento. Hecha esta presentación, mientras sigo admitiendo gente, Nacho, la charla pasa a ser toda tuya. Como dijimos al principio, hacemos la presentación, vayan anotando las preguntas o las van enviando y en el segundo Zoom hacemos las preguntas y respuestas e intercambios, que eso es lo que también busca el grupo de estudio. Nacho, adelante. Dale, Darí, me cronometro como buen profe para controlar el tema de los 30 minutos. Totalmente, totalmente. Todos Así hacemos que lo bueno, mismo. totalmente. Así que bueno, primero gracias. La verdad que cuando estuvimos charlando de poder hacer este encuentro allá lejos de hace tiempo, hace casi más de 5 meses, bueno, pensando en el tema, surgió un tema que a mí me interesa mucho en lo que es deportes en conjunto, más allá de que el grupo de estudios tiene una línea pensada en el rugby, pero bueno, la idea de hablar de deportes en conjunto es justamente porque sería como aplicable al resto de los deportes, ¿no? De situación, ya sean de campo, ¿no?, grande o campo chico. Vamos a ver que por ahí lo que charlemos hoy pueda servir para todo. Y bueno, y un poco anexa también, que eso vino posterior, como para poder ir a buscar info ahí, que de paso haya como más reproducciones, que está bueno, la charla de Ale Pastor sobre velocidad, que dio para el simposio, para el tercer simposio. Bueno, por ahí anclar esto a esa charla y tomar aquella charla como un preámbulo. Obviamente hay cosas que nombró Ale que yo las voy a dar como por entendidas o sabidas, ¿no? Así que bueno, la idea es hoy tener estos objetivos, pensar qué mirada tenemos sobre el entrenamiento de la velocidad, establecer sobre qué tipo de velocidad vamos a hablar hoy, fundamentar por qué sí vamos a trabajar o vamos a poner énfasis en el trabajo de la velocidad en nuestros entrenamientos, siempre pensando en estos casos en lo que es el alto rendimiento, pero bueno, toda bajada posible a lo que es deporte amateur, que cada vez es de mayor alto rendimiento y cada vez más profesional. Por más de que los jugadores nuestros no perciban sueldo, entrenan casi como profesionales. Y bueno, lo que es mini deporte también se podría pensar qué pasa con la velocidad, ¿no? Y en la educación física también. Y dar posibles ejemplos de periodización o puesta en práctica de la idea, y bueno, al final charlar y aprender de quienes están presentes hoy. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a poder mirar a la velocidad como de los deportes en equipo? Bueno, depende de cómo nos pongamos los lentes. La mayoría de las veces tiene que ver con una medición, con tomar un tiempo, ¿sí?, a partir de cronometrar una distancia, que era como por ahí la forma más tradicional de manejar lo que es la velocidad. Tomo la velocidad en 10 metros, en 30, en 40, en el protocolo que tenga el club, y bueno, eso lo voy repitiendo. De alguna manera voy sacando quiénes son más rápidos según alguna tabla, algo que hayan bajado de algún lado, y de esa manera voy haciendo como un seguimiento de los jugadores. Y por ahí un poco la propuesta de pensar la velocidad más que como una herramienta para medir, es como, perdón, como una herramienta para medir, es más que nada una herramienta para trabajar, ¿no? Que me sirva a mí para, bueno, veremos, por ahí como una herramienta para prevenir lesiones, una herramienta que seguramente va a mejorar la performance deportiva, y que esté dentro de nuestra caja de herramientas todas las semanas, ¿no? Que no nos olvidemos nunca que hay que trabajar la velocidad. Dependiendo, ahora vamos a ver de qué momento de la periodización estemos o del año estemos, veremos cómo, cuánto, en cuántas cantidades, pero sí pensarlo como una herramienta. Una herramienta que, como decía Ale, porque quiero hacer de alguna manera nexo con esa charla en el tercer simposio, es una herramienta que mata, que realmente es una herramienta que define rendimiento, que define las situaciones de juego, en donde
por ahí se pone justamente en juego puntos dentro de cualquier deporte. Sabemos que es el sprint o esa carrera, ya sea en curva, lineal, la que va a definir rendimiento. Así que bueno, es un poquito la idea. Y seguimos, ¿no?, como tratando de fundamentar. Cuando hablamos de velocidad, vamos a pensar en lo que Dos Santos y McBurn establecieron en el 2021, me parece un concepto súper interesante, que es el continuo de velocidad multidireccional, que ellos lo arman y lo establecen y lo cuentan muy lindo, que tiene que ver justamente con todos los factores que de alguna manera definen las acciones que están relacionadas con la capacidad de velocidad, ¿no? Hoy vamos a hablar netamente de velocidad, sabemos que también la fuerza va a tener que ver, o va a ser importante en lo que es el desarrollo de la velocidad, pero bueno, después podríamos discutir por qué necesitamos trabajar tanto por ahí en el gimnasio para volver a tener personas veloces, si a veces ya tenemos personas veloces que van perdiendo velocidad conforme van creciendo en edad, ¿no? Y perdiendo estímulos de trabajo. Pero bueno, este continuo de velocidad multidireccional habla de que hay una velocidad lineal, hay una velocidad de aceleración y desaceleración, hay una velocidad en curva, que en los deportes en conjunto la vamos a tener que tener en cuenta y la vamos a tener que trabajar. Están los cambios de dirección, que están asociados obviamente a procesos de aceleración, por ahí velocidad lineal máxima, una desaceleración y un cambio de sentido, al menos de la orientación de la cadera o del canal por el cual vamos corriendo. Y hay técnicas obviamente que se trabajan y de alguna manera nos ayudan a ahorrar energía en este tipo de acciones. Y ahí ponemos un parate porque después aparece el resto de las velocidades que establecen tanto Dos Santos como McBurn, que son la velocidad de juego y la agilidad, ¿no? Y ahí hacemos la diferencia. ¿Por qué? Porque las primeras 4 son realmente capacidades que se pueden trabajar de manera aislada, y en las primeras fases de desarrollo probablemente lo hagamos de manera aislada, eh, como para ganarnos el derecho a, después lo vamos a ver más adelante, pero las segundas 2 son interesantes porque ahí ya proponen un contexto seguramente no conocido, ¿no? Una toma de decisión, como siempre hablábamos, un factor perceptivo, una orientación, en sentido cognitiva, de poder repensar en qué lugar estoy, en qué lugar de la cancha, cuál es la herramienta que necesito, y bueno, a partir de ahí se da este concepto de velocidad de juego y agilidad. La agilidad entendida como un cambio de dirección que tiene un contexto y tiene la necesidad de tomar una decisión. Y acá es interesante hacer la salvedad, justamente porque a veces tenemos gente que es extremadamente rápida, que en el juego no lo puede explotar, y también tenemos gente que seguramente si fuera mucho más rápida, podría explotar mucho más su capacidad para entender el juego. Entonces, bueno, ahí algunos ejemplos, ¿no?, de lo que son cambios de dirección, obviamente aceleraciones, desaceleraciones, de diferentes deportes. Obviamente primero el rugby, porque es un poco la línea del grupo, pero después sabemos que aparecen en el resto de los deportes, ¿sí? Y ahí vayamos pensando dónde está la velocidad lineal, si hay velocidad máxima, si no hay velocidad máxima, si hay carreras en curvas, si hay toma de decisión, si es velocidad máxima o es velocidad de juego, y bueno, obviamente cuando jugamos aparece todo esto, ¿no? Y la capacidad de tomar decisiones, de encontrar el hueco, de hacer un corte en el espacio corto, uno en el espacio largo, y bueno, en todos los momentos y en todos los lugares tenemos situaciones de juego que requieren de alguna manera el desarrollo, ¿no?, de la velocidad, los cambios de dirección, ¿sí? El step, el shuffle, el crossover. Entonces, bueno, todos vamos a querer jugadores veloces, ¿sí? Y ahí hay que entender que la capacidad de ser veloz, como decía antes, de alguna manera se tiene que trasladar a la capacidad para poder usar esa velocidad en el juego, y ahí el rol del entrenador, el entrenador de rugby, el entrenador de básquet, el entrenador de fútbol, para que realmente nuestro jugadora que tiene capacidad para desarrollar velocidad y tiene muy buenos valores de velocidad, pueda lograr mejorar o aprovechar esa capacidad en el juego, ¿no? Porque se para bien tácticamente, porque tiene destrezas técnicas que así se lo permiten, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto no es más que establecer algo que todos sabemos, que esto es un trabajo mancomunado e interdisciplinario, ¿no? O multidisciplinar, dependiendo de cómo lo vean.
Entonces, bueno, un poquito después de hacer esta introducción, pensar, ¿no?, la velocidad justamente como herramienta, y pensar la velocidad como herramienta nos lleva a pensar la velocidad primero como una herramienta de prevención. Y acá aparece un estudio de Malone, ¿no?, sobre, esto es en fútbol gaélico, que es un fútbol que se juega, es un tipo de deporte también en conjunto, invasión de campo, que se juega en un campo amplio, con algunas destrezas de diferentes deportes, se puede patear la pelota, se puede golpear, y él habla que, o por lo menos pudieron estudiar, que según las exposiciones que los atletas, los deportistas tienen a su capacidad, a su máxima velocidad, según la cantidad de exposiciones que tienen en la semana, es las chances o la posibilidad de lesión que pueden llegar a tener. Y bueno, estos estudios hablan de como un sweet spot, ¿no?, una zona dulce de entrenamiento, de exposiciones, que va desde las 5, 6 exposiciones semanales a las 10, 11 exposiciones semanales. ¿Esto qué nos dice? Que si nosotros exponemos a nuestros jugadores, jugadoras, a menos de 5 pasadas, las podemos llamar carreras de máxima velocidad, o a más de 12, 13, ¿sí?, exposiciones semanales, estamos incrementando la posibilidad de lesión. Y esto puede ser obviamente por un sobreuso o un desuso, ¿no?, una desadaptación. Súper interesante por ahí esta propuesta. Hay que ver si las cantidades después nosotros las podemos llevar al campo, pero me parece que, y últimamente se ha hablado mucho, ¿no?, de esta vacuna de alguna manera preventiva o preventora de lo que son las lesiones, principalmente de los tejidos blandos. Entonces, utilizar la velocidad y exponer a nuestros jugadores, jugadoras a situaciones de altas velocidades nos permite a nosotros cuidarnos de los factores de lesión. Y de hecho, lo que se establece o lo que está establecido en varios estudios es que las exposiciones a más del 80% de la velocidad máxima son aquellas que ponen en riesgo al jugador-jugadora de sufrir alguna lesión en algún tejido blando. Y bueno, ahora aparecieron ejercicios tipo los nórdicos, ¿no?, ejercicios que sirven o se nombran como preventivos de lesiones, pero que de alguna manera no llegan electromiográficamente a activar los tejidos blandos como sí lo hace la carrera a máxima velocidad. Entonces, si nosotros queremos evitar lesiones, expongamos a nuestros atletas a carreras de máxima velocidad, las necesiten o no en el partido. Y acá me hago cargo. En deportes de canchas por ahí más reducidas, más chicas, le hace handball o básquet, exponer a jugadores a máximas velocidades que sabemos que en el juego no las van a necesitar, podría servirnos a nosotros para fortalecer no solamente el sistema nervioso central, desde el estímulo que nosotros le brindamos al sistema nervioso central en una carrera de máxima velocidad, sino también para adaptar al tejido blando y de alguna manera darle esa inyección preventiva, esa vacuna preventiva contra las lesiones. Sigo la presentación. Siguiendo con esta idea, ¿no?, siguiendo con la idea de la vacuna, tenemos que entender que los small side games o los juegos reducidos no permiten de alguna manera llegar a esta exposición de máxima velocidad. Y ahora me estoy adelantando por ahí. Hablamos de máxima velocidad cuando el atleta está dentro, obviamente, de su máxima velocidad, o sea, su 100% de velocidad máxima, y el 95%. ¿Sí? Ese rango, ahí estamos hablando de que el atleta se expone a máxima velocidad. ¿Qué pasa en los juegos reducidos? Bueno, acá tenemos un juego reducido que es una tocata, modificada, 12 versus 12, al estilo de rugby union, en un terreno de 70 por 28, y lo que se hace justamente es evaluar las velocidades y las distancias, esto por GPS, que corren o se desplazan estos jugadores durante este juego reducido. Y bueno, ahí podemos ver que la máxima velocidad, obviamente para este atleta en particular,
está en los 26,7 kilómetros por hora, que son el 74% de su máxima velocidad. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros lo pensamos o estamos pensando en este número que yo dije, del 95%, estamos bastante lejos de esa velocidad máxima. ¿Sí? Y pensando que por ahí en otros valores, como puede ser la velocidad promedio y los metros por minuto, por ahí puedan servir, dependiendo si esos valores a nosotros nos interesan, pero sí entender que los juegos reducidos es muy difícil que de alguna manera propongan o permitan trabajar la velocidad máxima. Vamos a otro ejemplo. ¿Sí? Otra vez, otra tocata. Acá lo que ampliamos es el terreno, lo cual nos diría que podría ser más lógico que puedan llegar a valores de máxima velocidad, pero no. En misma evaluación, mismo equipo, máxima velocidad, todavía porcentajes bastante por debajo. ¿Sí? Aún habiendo aumentado el terreno de juego a un terreno de dimensiones normales, ¿no? de juego en el rugby 15 versus 15. Bien, hasta acá vamos con lo que significaría la velocidad como herramienta preventiva de lesiones. Ahora, también lo podemos pensar como herramienta de acondicionamiento, es decir, yo a partir de trabajar la velocidad podría pensar que puedo exponer a mis atletas a situaciones de alta intensidad, de mucha velocidad, de desarrollarse durante el juego real. Y acá, bueno, pongo la imagen de un tablero de un auto, y ahí, como para reflexionar, ahí me dice que la conexión es inestable, espero que se sostenga, que me puedan escuchar. Ahí hay que pensar por ahí, nosotros tenemos un tablero que nos permite llegar a 260 kilómetros por hora en el auto, pero nosotros no manejamos siempre a 260 kilómetros por hora. Es muy raro. Acá en Argentina, manejar a 260 kilómetros por hora está penado, y con las calles que tenemos es más difícil. Los tengo a todos frisados, voy a intentar, no sé si me escuchan. Sí, Nacho, se escucha bien, ¿Sí? dale. ¿Se escucha bien? Ah, Sí, bueno, buenísimo. dale. No solamente que vamos a ser penados desde lo judicial, sino que obviamente las calles no lo permiten, es muy difícil llegar a 260 kilómetros por hora. Nosotros nos manejamos en los 60 kilómetros por hora, los 80, los 100 si vamos en una ruta, 120, y el auto obviamente está preparado para manejar esas velocidades, que serían unas velocidades más crucero, unas velocidades que no se acercan ni cerca a su máxima capacidad. Y ahí viene el otro, ¿no? el otro informe que tenemos del tablero. ¿Cómo creen ustedes que andando a 60, 80, 100, 120, ese auto, que puede ir a 260 kilómetros por hora, maneja las revoluciones del motor? ¿No? Seguramente sea un motor que pueda andar a unas revoluciones más estables, y que su capacidad para sostener esas velocidades crucero seguramente sea mejor si su velocidad máxima es 260 kilómetros por hora, que si nos remontamos a autos más viejos, en donde por ahí la capacidad del tablero era 180, 160, 140 o 100. ¿No? ¿Cómo imaginan que va a ir ese motor en relación a su capacidad o a su máxima capacidad si lo exponemos a las velocidades actuales, a los 60, a los 80 o a los 100 cuando su máximo es 100, o lo exponemos a los 60, a los 80, a los 100 cuando su máximo es 260? Entonces, pensar la velocidad como una posibilidad o una herramienta para mejorar el acondicionamiento me parece súper interesante. ¿Desde qué lado? Bueno, desde el lado o el concepto justamente de lo que es la velocidad anaeróbica de reserva. Si este concepto es un concepto no muy nuevo, al menos de 4 o 5 años hacia atrás, que establece la diferencia entre lo que es la velocidad máxima y la velocidad aeróbica máxima. Y ahí tenemos el ejemplo, es justamente la diferencia que tenemos entre la capacidad de desarrollo máxima que tiene mi atleta para desarrollar velocidad, y esa velocidad en donde se establece que se establece como velocidad mínima para alcanzar el VO2. Entonces nosotros lo que tenemos que entender es que por más que nosotros tengamos atletas que por ahí tengan una VAM que de alguna manera a nosotros nos permite hacer una evaluación de su capacidad aeróbica
tengan una BAM similar, como es el ejemplo que aparece acá en la foto, que lo saco de Buchheit, ¿sí? Del 2003 en una publicación que hace en la revista de Medicina del Deporte. Por más que nosotros tengamos un atleta que tiene una BAM igual, atleta A, atleta B, igual BAM, si nosotros tenemos un atleta que tiene máxima capacidad o mejor capacidad para desarrollar velocidad, podemos pensar que todas las actividades que estén por encima de la velocidad de la BAM, para el atleta A, de menor registro de velocidad máxima, van a representar un esfuerzo mayor que para el atleta B. Y acá vamos a pensarlo en números. Si una acción determinante de rendimiento a mí me demanda correr a 21.5 km por hora, fíjense que en relación a la velocidad de aeróbica de reserva, para el atleta A es un 32%, mientras que para el atleta B es un 23%. Si esta acción la repetimos en el tiempo, por ahí en la primera jugada, en el primer desplazamiento, el atleta A tenga las mismas chances de ganarle al atleta B, porque los dos pueden llegar a los 21.5 km por hora. El problema es cuando esta acción se repite en el tiempo, como sucede en el deporte en conjunto, donde sucede a los 2 minutos tengo que llegar a los 21.5 km por hora y también a los 79. ¿Sí? El desgaste, como vimos anteriormente con la analogía del auto, probablemente sea mayor en el atleta con una velocidad máxima reducida. De más está decir que si la acción determinante de rendimiento requiere de una velocidad de 29 km por hora, fíjense que nosotros estamos poniendo al atleta A su máxima intensidad y al atleta B todavía en zona de velocidad anaeróbica de reserva. Por lo tanto, ¿los dos van a poder llegar a esa pelota? Seguramente. ¿Sí? Ahora, ¿quién va a ser capaz de volver a repetir ese esfuerzo lo más rápido posible? Probablemente sea el atleta B. Y ni hablar si la acción determinante de rendimiento requiere de 33 km por hora, como puede pasar en cualquier juego, ¿no? El atleta B seguramente llegue antes, se anticipe, pueda despejar la pelota hacia el fútbol, alcanzar y taclear en defensa extrema al portador de pelota, o llegar a hacer el try y cortarse solo si es él el portador de pelota, ¿no? Como para poder ahí pensar la velocidad como herramienta de rendimiento. Y no solamente eso, sino que ahora está por ahí en auge, o se está empezando a pensar también en construir un perfil del jugador para justamente programar todas las sesiones de mejora de los sistemas energéticos. Y acá es el mismo ejemplo, obviamente trasladado a metros por segundo, por ahí un poco más fácil de entender, es el mismo ejemplo. Pero bueno, justamente lo que nos permite esta idea de conocer la velocidad anaeróbica de reserva y obviamente todo lo que sea mejorar la capacidad de velocidad, lo que hace que la velocidad anaeróbica de reserva y probablemente también la VAM mejoren, es conocer la capacidad para tolerar trabajos de alta intensidad que tengan cada uno de nuestros atletas. Es decir, no solamente me va a permitir tener un jugador más veloz, sino probablemente un jugador que sea capaz de tolerar durante mayor tiempo ejercicios de alta intensidad. Y también pensar o reconocer un perfil biológico, y ahí ponemos los 3 perfiles, por lo menos que maneja Buchheit, que son el perfil de resistencia, el de velocidad o el híbrido, con relación a poder ser más asertivo al momento de programar la sesión o el año de entrenamiento. ¿Y a qué refiere esto? Bueno, establece que tenemos seguramente atletas que van a tener una MAS o una BAM muy buena, y por ahí un registro de velocidad no tan bueno, y ahí vamos a hablar de atletas de perfil de resistencia, que ellos van a ser por ahí capaces de tolerar hit de larga duración o trabajos continuos mucho mejor que aquel que tiene una BAM más baja y una velocidad más alta, ¿sí? Que sería el perfil de velocidad. Pero obviamente esos van a rendir muchísimo mejor en lo que son hit cortos y trabajos de velocidad repetida. Y el híbrido sería como aquel que logra tener una buena BAM, o sea, una buena capacidad aeróbica, sumada también a una buena capacidad para desarrollar velocidad. Entonces, conociendo por ahí este perfil, también a mí me permite ubicar en diferentes grupos a mis atletas. ¿Por qué hablo de esto? ¿No? Porque a veces pasa que nosotros armamos los grupos según BAM, y a misma BAM
los deportistas ante un hit corto se comportan de diferente manera. Entonces por ahí eso es interesante también tenerlo en cuenta. Lo mismo pasa cuando pensamos por ahí un trabajo de larga duración y vemos que hay gente que lo puede sostener, bárbaro, y hay gente que claudica cuando decís, bueno, pero esto estaba pensado por ahí como un trabajo de baja intensidad. ¿Cómo venimos hasta acá? Veremos qué bien, porque empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué preguntas nos hacemos al momento de diagramar la sesión? Bueno, probablemente nos tenemos que preguntar si la demanda de los entrenamientos llegan a cubrir con el elemento, con la pelota, con la bocha y el stick, con lo que sea, llegan a cubrir las demandas de las capacidades que nosotros observamos por ahí en estudios o mismo con la tecnología que podamos disponer, y si hay necesidad de incorporarla en la planificación. Si se puede trabajar la velocidad practicando con más intensidad el deporte, es decir, si a mí me permite los juegos reducidos, de alguna manera readaptándolos o repensándolos en cantidad de jugadores y cantidad de elementos o el tema del espacio, bueno, todas las variables que nosotros podemos modificar el juego reducido, podemos lograr mayor intensidad. ¿Con qué frecuencia debo implementar el trabajo de velocidad? Si es lo mismo en temporada o fuera de ella, y si conocemos las herramientas básicas, técnicas de la enseñanza de la velocidad, que eso es como un tema súper aparte, ¿no? Entonces, bueno, puesta en práctica. No es lo mismo pretemporada de postemporada, donde los volúmenes van a ser mucho más altos, de lo que es la temporada. Y acá es interesante por ahí pensar que los volúmenes de trabajo que nosotros podemos lograr en pretemporada y en postemporada son más altos, por lo tanto vamos a poder mejorar la capacidad para desarrollar velocidad, mientras que, y para que entiendan, nosotros estamos hablando de velocidad lineal, ni me meto en cambios de dirección, los nombré porque me parece interesante que se sepan, pero vamos a hablar netamente de velocidad lineal, mientras que en temporada nosotros lo que proponemos o lo que se buscaría es sostener esa capacidad, ¿no? Lo que yo logré en postemporada, en pretemporada, sostenerlo durante la temporada, seguir trabajándolo, pero seguramente en un volumen mucho más reducido. Por más de que la intensidad, siempre que hablamos máxima velocidad, es máxima. Entonces, bueno, la idea es aprovechar todo el tiempo que tenemos a cargo del equipo. Cuando hablamos de pretemporada, como dijimos, vamos a tener más tiempo para trabajar, por ahí podemos pensar en 2 a 3 sesiones por semana, al menos una, mejor 2, que deben ser de velocidad máxima, y esto volvemos al 95% del mejor registro. Y sin olvidar las otras capacidades de este continuum de velocidad, ¿no? Que es la velocidad en curva, los cambios de dirección y las aceleraciones y frenos. Y ahí van a aparecer todos los trabajos de fuerza, todos los trabajos de correspondencia dinámica alta hacia la velocidad, los saltos horizontales, técnica de carrera, bueno, todo lo que crean que es importante va a aparecer acá, pero también estos sprints máximos, estas carreras lanzadas que a mí me permitan o al atleta le permita llegar al 95% de su mejor registro. Y acá un ejemplo por ahí que propone Altis, justamente en realidad los porcentajes de la velocidad, y como yo les decía, la velocidad máxima está dentro del 95% a la máxima velocidad, ¿no? Y ahí está el ejemplo para un atleta o un jugador que tiene una velocidad máxima de 10 metros por segundo. Bien. ¿Qué se proponen? Bueno, entre 4 a 6 entradas, pensando en Malone, a más del 95% de la velocidad. Y después seguir trabajando por ahí intensidades más bajas según el trabajo de acondicionamiento que nosotros pensamos, ¿no? O el trabajo de velocidad que nosotros pensamos. O nutrirlo también con trabajos de campo, como pueden ser los saltos, los multisaltos, que nos permiten a nosotros también sentar bases en lo que son los cambios de dirección y la aceleración, que es un componente súper importante para después pensar lo que es la velocidad máxima. Entonces seguimos. Y voy acercándome al fin como para poder pensar un poquito preguntas y disparadores. Bueno, pensar la propuesta de trabajo en fases, esto lo saco de Kir en 2015 en un curso que él vino a brindar en Tucumán, sí, que le hablaba de fases, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Fase 1, ganarse el derecho. Fase 2, la máxima expresión de la capacidad, que en este caso sería la máxima velocidad. La fase 3 es la capacidad en mini unidades o escenarios, y la fase 4 el juego. Y para poner ejemplos, ¿no? Lo que es fase 1 es todo el trabajo extensivo,
técnica de carrera, bien, fase muy, muy interesante para trabajar en lo que es, si es necesario, en lo que es el mini deporte. Digo si es necesario porque a veces está la capacidad innata de ser veloz, que nosotros la cercenamos intentando estructurar a nuestros atletas. Y yo creo que de hecho perdemos la capacidad de ser veloz justamente porque perdemos estímulos de trabajo, de chicos que lo único que tienen, ahora cada vez menos, ¿no? Pero tienen, por ahí el único divertimento es salir a correr, jugar mancha, jugar juegos espontáneos, durante todo el día, todas horas. Bueno, de repente hay la necesidad de tener que ir a estudiar, de tener que trabajar, hace que eso quede únicamente en el club, esos estímulos que eran continuos y diarios pasan a ser esporádicos y semanales, al menos de 2 o 3 semanas si juego en un club amateur, y bueno, ahí es donde se pierde capacidad, y bueno, hay que volver a ganarse el derecho para trabajar en fase 2, que es la máxima expresión de la capacidad, esto que yo les planteaba, el 95% más de su máxima velocidad. Y en fase 3 y en fase 4, charla con el entrenador y poder definir escenarios que a mí me permitan desarrollar la máxima velocidad. No sé, se me ocurre, por ejemplo, el ir a cargar una patada, ser una liebre, ¿no? O un trabajo de contragolpes en donde el mismo entrenador permita el quiebre y permita que ese quiebre se cierre, se termine. Esto es importante, el diálogo para esto, y lo mismo con el juego, ¿no? Si el contenido es velocidad para la parte física, el juego tiene que permitir que esa velocidad se manifieste. Si yo corto la actividad porque no me da el espacio, porque por ahí la cancha no la tengo completamente disponible, o porque se generó un quiebre y quiero que vuelvan a hacer una formación fija, y bueno, en realidad ahí vamos en contra por ahí de la propuesta de la preparación física, que era desarrollar la velocidad máxima. Bueno, pensemos, ¿cuándo? Entrada en calor, y ahí estoy en los 30 minutos. Entrada en calor, tenemos 2 entradas en calor, Perdón, Nacho, sí, yo no sí, sé si vos Darí, lo ves, pero quedan 4 minutos. 4 minutos, ya Listo, si terminó. lo ves, dale Sí, tranquilo. sí, 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 sí. Entrada en calor, nosotros tenemos 2 o 3 por semana de entrenamiento. Si eso lo multiplicamos por la cantidad de semanas que entrenamos, por la cantidad de tiempo que le podemos destinar a una entrada en calor, tenemos horas de trabajo en la entrada en calor. Entonces, bueno, después por ahí, si nos contactamos o tenemos la posibilidad de continuar en otra charla, hay una propuesta interesante de Scott Cohen, que es el preparador físico de una universidad en Estados Unidos, de la Universidad de Luisiana, la Estatal de Luisiana, que armó todo un protocolo de entrada en calor muy interesante, donde él habla de movimientos, de movilidad, activación y un trabajo primario. Y la propuesta es justamente que el trabajo primario, si es un día de entrenamiento de la velocidad, dentro de esas 2 o 3 sesiones de pretemporada, o esa sesión de temporada, aparezca la pasada de velocidad, ¿no? Como un continuo de la entrada en calor. Entonces a veces decimos, no tengo tiempo para trabajar la velocidad. No, sí, tenés de la entrada en calor 20 minutos por semana, por 3 días, tenés 1 hora, si eso lo vamos multiplicando, son muchas horas para trabajar la velocidad. ¿A qué le dedicamos cada día? Si es martes o jueves, si es los dos, si es velocidad de aceleración, si es velocidad lineal, ¿cuándo? Si el jueves me conviene la lineal, si el martes me conviene la aceleración, o al revés, dependiendo de qué día sea el de fuerza, qué día sea el de velocidad. Si pienso en una periodización táctica, eso va a depender de gustos y charlas con el entrenador. Y bueno, por ahí conceptos de Charlie Francis en relación a días de baja y días de alta, entender que no va a haber 2 días de alta seguidos. Hay que ver si es válido para deportes en conjunto, pero sí entender que Charlie Francis planteaba días de alta y días de baja para pensar en una recuperación del sistema nervioso central de al menos 48 horas. Entonces nunca va a haber días de velocidad consecutivos, ¿sí? Porque pensamos en la velocidad, y más cuando hablamos de un 95% de la velocidad máxima, hablamos de un día obviamente de alta. Así que bueno, me quedó un montón, Dari, ahí en el tintero, por ahí ahora con las preguntas salga, pero bueno, era un poquito la introducción para ver qué disparadores surgieron a partir de esto y qué podemos charlar ahora cuando nos volvamos a unir.